¿Qué pasa con la supuesta vida en Marte? Porque es un tema que ha dado muchísimo que hablar y hay demasiado que decir al respecto. Para empezar con lo más básico y lo quizá menos emocionante, dentro de que todo lo es, por supuesto, que es el reciente hallazgo que se ha hecho sobre una posible firma biológica, o sea, una biofirma en rocas marcianas. En la formación Bright Angel se ha descubierto en una roca rojiza, a la que han llamado Cheyava Falls, que se encuentra en el cráter Y0 de Marte, en julio del 2024, o sea, hace ya un tiempo. Lo que pasa es que han tenido que contrastar mediante investigaciones lo que estaban viendo antes de lanzar la noticia, y bueno, los científicos creen que esto puede indicar la presencia de vida, el resultado de reacciones biológicas de hace millones de años en esa roca. No obstante, no es la única posibilidad. Realmente la noticia, aunque está muy bien, no es tan revolucionaria porque no se puede demostrar todavía que sea por la presencia de microbios. En todo caso, serían microbios de hace millones de años y sin traer las muestras a la Tierra no se puede llegar a estudiar del todo, siquiera, porque los rovers hacen sus investigaciones, incluso pueden hacer ciertos análisis de los elementos que les rodean, pero son limitados. Entonces, la idea es poder llevar estas muestras a la Tierra. No obstante, la NASA necesita subvención para poder hacer esto y ahora mismo no está en su mejor momento económico. Así que hasta entonces el poder llegar a confirmar esto está bastante lejos. Puede ser por reacciones químicas de microorganismos hace millones de años o puede ser por otro tipo de reacciones químicas que no están relacionadas con la vida. No obstante, y aquí viene algo que es muchísimo más interesante, y es ¿qué pasa con las especulaciones sobre la vida marciana, su posibilidad de existencia real, tanto pasada como presente, sí, como con su posible y muy bien fundamentada relación con la vida en la Tierra? Y todo esto es impresionante, tan impresionante y tan factible que se está buscando evidencia de todo lo que acabo de comentar desde hace mucho tiempo, casi con la seguridad de llegar a encontrarlo, porque la realidad apoya mucho más que esto sea posible que lo contrario. Y ahora voy a explicar por qué. Primero, y lo más importante, lo más básico y lo más conocido, si acaso desde hace años, es por qué probablemente ha habido vida en Marte antaño, y no solo microbiana, sino muy posiblemente pluricelular y análoga también a la de la Tierra. Vida como la nuestra, de hecho. ¿Por qué? Empezando por lo básico, el planeta tiene una composición extremadamente similar al de la Tierra, físico-química, quiero decir. Tiene una inmensa cantidad de carbono que todavía prevalece en su atmósfera en una proporción enorme, mucho mayor incluso a la proporción que hay en nuestra atmósfera. Y el carbono es el sustento básico de la vida y de las posibilidades de que la vida aparezca en general. O sea, cuando hay demasiado carbono en un sitio, la probabilidad de que surja la vida, haya surgido o siga existiendo es extremadamente alta. Pero claro, no es lo único, hay mucho más si cabe. Y es que además el planeta se encuentra en la zona de habitabilidad. O sea, su distancia con el Sol permite todavía la vida. O sea que al igual que la Tierra, está en la zona de habitabilidad de Marte. Muy importante. Además, por supuesto, la presencia ya demostrada de ríos, mares y lagos por millones de años prevaleciendo sobre la superficie de Marte. O sea, simplemente la presencia de agua líquida sobre la superficie de un planeta ya dice muchísimo al respecto de sus posibilidades de albergar vida, pero si lo sumamos a la gran cantidad de carbono en la zona de habitabilidad, pues las posibilidades son extremas. O sea, sería mucho menos probable que no haya habido vida o no haya que lo contrario. Es más, y esto es muy importante, se sabe y se conoce muy bien que microorganismos terrícolas no solamente sobreviven, sino que viven y viven muy perfectamente adaptados a condiciones muchísimo más extremas. Hay incluso bacterias que sobreviven a condiciones espaciales, o sea, en el espacio, y seres extremófilos que sobreviven a condiciones de temperatura, de escasez de sustancias químicas, de presión y de todo tipo, más extremas que el Marte actual, y ahí están. O sea, que pudiera incluso darse la vida en las condiciones actuales de Marte. Es factible, posible y empíricamente demostrado. Pero es que encima Marte todavía alberga agua. Este es otro tema que iba a comentar, pero es que aún alberga agua líquida en su interior. Hace años ya que se ha podido documentar cómo sale agua líquida del interior de Marte hacia el exterior. Eso hace todavía más factible que pueda prevalecer vida que ha existido antaño o que pueda incluso surgir y permanecer allí tal cual de forma bacteriana. Muchos tipos de bacterias pueden vivir en el Marte actual perfectamente. Otra cosa es que sean de origen marciano o no, pero incluso que surgiesen en ese planeta con las condiciones actuales es factible y que sobrevivan tranquilamente. Si encima hubo vida antaño que haya prevalecido, es aún más factible, inevitable. Pero estamos hablando de vida unicelular. ¿Qué pasa con la pluricelular? Con la vida que es más parecida a la nuestra. Todas las condiciones que he dicho que pueden hacer germinar y sustentar una vida como la nuestra son muy importantes, pero falta alguna, como por ejemplo, la atmósfera de Marte sigue teniendo una cantidad de oxígeno demasiado pequeña, solo un 1% frente al 20% en nuestro planeta. Y además,
el planeta carece de campo magnético, por tanto no está bien protegido de los vientos solares ni de la radiación. Y eso pues hace que la vida pluricelular, como nosotros la conocemos, no la unicelular, pero sí la pluricelular, pues se vea afectada al punto de no poder prevalecer, y de hecho por eso no existe ahora mismo allí. Que se sepa, ¿no? Parece ser que no, de hecho. ¿Por qué entonces se defiende tanto que pudiese existir antaño? Pues fácil. Por la misma razón por la que hubo ríos, mares y lagos demostradamente en la superficie marciana y ahora no. Claramente el planeta antaño fue otro con otras condiciones y cambió drásticamente por un evento muy importante. Tuvo un cambio climático brutal que se puede demostrar, y la presencia de mares, ríos y lagos han dejado su huella geológica indiscutible. Algo pasó que cambió varias cosas del planeta que hicieron que ya no fuese factible el agua líquida encima de la superficie, así como probablemente la vida. El satélite para el estudio de gases de ExoMars ha detectado presencia de ozono, o sea, O3, que no se habían detectado hasta entonces. Esto pasó hace 5 años, o sea, en el 2020. A partir del momento en que estoy subiendo este vídeo, ¿vale? Hay que recordar que el ozono en nuestra atmósfera hace un papel muy importante, y es que nos protege contra la radiación ultravioleta del sol. Y eso es crucial para mantener la vida tal cual la conocemos, por lo menos la vida pluricelular como la nuestra. Reitero. Así que se haya encontrado ozono también en Marte y con las condiciones actuales es muy significativo. Y también que se haya encontrado CO2, porque esto ayuda, aunque en mucha menos proporción que el metano, a provocar un efecto invernadero que hace que la temperatura del planeta pues también se pueda mantener más cálida y más propicia para la vida como la conocemos. Lo súper interesante es que además no solo se ha detectado ozono todavía hoy en día en Marte, sino que además se ha detectado en la alta atmósfera, formando una capa similar a la terrícola, o sea, haciendo justamente esa función que hace nuestra Tierra para proteger la atmósfera y la vida, pero en forma de vestigios de lo que aquello fue, que es impresionante que todavía quede. Y es que antaño no se había confirmado todavía su existencia a ese rango de longitud. Ya no es que se haya detectado ozono, es cómo se ha detectado y cómo está funcionando. Además hay otro dato extremadamente interesante, y es que se han descubierto huellas de metano, gas relacionado directamente con procesos geológicos y biológicos, que en una gran proporción se dan sobre todo cuando existen procesos biológicos implícitos en la zona o en el planeta. La cantidad de metano que se ha encontrado incluso para sus condiciones actuales es muy llamativa, y la caducidad del metano indica que se formó en un pasado relativamente reciente. Por tanto, todo coincide con la presencia de vida de hace no tanto tiempo. Zhurong halló rastros de océanos en Utopia Planitia. Esto es algo que ya se sabía de antes, que existían los océanos hace años en Marte, tanto ríos como lagos como mares inmensos, pero Zhurong ha hallado restos en ese área concreta que además desvelan algo extremadamente interesante, que es que Marte todavía tenía agua líquida encima de la superficie hace tan solo 400.000 años. Para que os hagáis una idea, hace 400.000 años ya había humanos en la Tierra. No es que hubiese vida y vida super evolucionada, es que había humanos. Por lo menos estaba el Homo heidelbergensis y los neandertales. Y en esa época, Marte experimentó un enorme cambio climático. Pero es que la Tierra también experimentó un gran cambio climático hace 400.000 años. Y es que los eventos de cambios climáticos muchas veces se dan en todos los planetas del sistema solar y no solamente en uno. Y esto es debido a varios factores. Por ejemplo, un cambio climático muy natural que se da en nuestro planeta y en otros planetas de nuestro sistema solar simplemente por la órbita que trazan alrededor del Sol son las estaciones. Bueno, pues hay que recordar que el sistema solar también orbita a su vez el agujero negro de la galaxia. Y que de hecho, en el punto de la órbita en que se encuentra ahora mismo, la última vez que estuvo aquí fue en el Mesozoico, en la época en que dominaban los dinosaurios. Peculiar. Y además en esa época no había hielos en el planeta, porque como dije en mi anterior vídeo, los hielos en la Tierra son síntoma de que está empezando una glaciación o no ha terminado la anterior, o directamente se está en una, plenamente según la cantidad de hielos, pero el estado neutro de la Tierra es sin hielo sobre su superficie. Si tenemos todavía hielo es porque la Tierra está en proceso de terminar la última glaciación que no ha acabado. Como la Tierra, Marte también se encuentra ahora en los vestigios de una de sus eras glaciares, probablemente su estado natural también es sin hielos en el planeta, aunque ahora mismo se encuentre más frío debido a sus condiciones. Aún así, independientemente de eso, la gran cantidad de hielo que presenta indica que sigue en una glaciación, y además han encontrado restos que marcan que ha tenido glaciaciones anteriores y épocas de mucho más hielo. Ha pasado varias glaciaciones como la Tierra por razones muy similares, por no decir las mismas, a no ser que hay otros factores que desconozcamos. En esto también influye la inclinación de su eje y la orientación de su eje, o sea, la oblicuidad y la precesión. Como digo, las similitudes de Marte con la Tierra son extremas. Y como la Tierra sigue sin haber salido de la última glaciación.
Curioso. Lo que pasa es que se especula que este mar, porque se supone que fue un mar de agua salada, se formó por el deshielo de un glaciar que se mezcló con los elementos químicos y las sales de diferentes minerales, y por eso dio lugar a un océano salado. Pero bueno, las marcas se han encontrado en unas dunas cerca del ecuador de Marte y se estima que tienen entre 1,4 millones de años y 400.000 años. O sea, puede variar mucho porque de hecho incluso pudieron prevalecer ahí por mucho tiempo. Y desde luego esto marca como muchísimo más reciente la época en que se sabe que Marte tenía lagos. Además también se han encontrado pruebas de la existencia de agua helada, o sea, o congelada, que no es lo mismo que líquida, a latitudes medianas de Marte y salmueras en algunos lugares. El caso es que sea por la razón que sea, tuvo agua en la superficie en abundancia hace solo 400.000 años. Cada vez se acerca más la fecha en que Marte dejó de tener agua líquida en su superficie. Y es que solo el hecho de que ese agua se pudiera mantener lo suficiente para crear surcos en las rocas en forma de marcas geológicas que indiquen que ha habido algún lago o mar allí, significa que estuvo el tiempo suficiente para que esto pasara y por tanto las condiciones del planeta seguramente no eran tan extremas como para no poder mantener el agua durante mucho tiempo. Por tanto, probablemente las condiciones del planeta eran distintas entonces. ¿Qué pudo pasar? Lo que ahora le falta al planeta, básicamente, es una atmósfera respirable por formas de vida como las que hay en la Tierra. Porque, como he dicho, a muchos seres unicelulares pueden sobrevivir a esas condiciones, pero si hablamos de vida pluricelular análoga a la nuestra, pues no. La atmósfera presenta una cantidad de oxígeno bajísima en relación a la Tierra y además su atmósfera es muy tenue y no protege de los rayos del sol, de la radiación, ni tampoco tiene un campo magnético que proteja de los vientos solares y que mantenga estable la temperatura del planeta, un poquito menos extrema. Todo eso hace que la vida como la nuestra no pueda ser factible allí. ¿Y por qué? ¿Qué pudo pasar para que perdiese todo eso? Para que supuestamente antaño lo tuviese y ahora no. Porque la presencia de agua sobre la superficie en grandes cantidades, análoga a las cantidades y forma de funcionar terrícola, indica que antaño sí tuvo ese tipo de condiciones, que también a su vez pudieran albergar la vida. Así que, ¿qué pudo pasar? Ahora mismo el planeta carece de dinamo. El flujo de dinamo que se da cuando el núcleo del planeta tiene una temperatura diferente a la superficie y por tanto se puede generar un intercambio de energía que mantiene al planeta más caliente de forma constante, parando su dinamo básicamente, o haciéndolo mucho más débil. Al no existir ese intercambio de temperaturas entre manto y corteza, separa el flujo del dinamo y deja por tanto de existir el campo magnético. Este es un tema un poco complejo, pero es que como lo explique en profundidad, el vídeo me va a quedar eterno, porque tendré que hacer eso con cada cosa que estoy diciendo. Así que no sé si igual explicarlo en algún short o lo que sea. El caso es que un impacto e incluso una conjunción de eventos pudo provocar esta igualdad o este acercamiento de temperatura entre manto y núcleo, haciendo que separase el flujo del dinamo y por tanto también su campo magnético. ¿Quién sabe si pudo ser el mismo impacto que creó Phobos y Deimos? Un evento como este pudo generar que desapareciesen ríos, mares, su campo magnético, su protección contra las tormentas solares, que se escapase la atmósfera del planeta, porque antaño se presupone que sería mucho más densa, también tendría más dificultad para retener la atmósfera que nuestro planeta. Básicamente, al tener menos gravedad, ante un evento de estos, la atmósfera se le escapa mucho más fácil que si fuese en la Tierra. O sea que eso ayuda a que el planeta, por su tamaño, pues sea más vulnerable a este tipo de repercusión. Es una posible explicación. Y de hecho, está también fundamentado que sí, es muy probable que antaño hubiese vida como la nuestra y que hoy en día sigue existiendo en forma unicelular. Se estima que su dinamo dejó de funcionar entre hace 4.100 millones de años y 3.900 millones de años. Pero bueno, luego muchas veces esas fechas van cambiando y se suelen acercar, de hecho. Así que voy a decir una cosa antes de pasar a lo siguiente, que es la relación entre la vida marciana y la vida terrícola y su posible profunda conexión. Y es que esto es extremadamente interesante y se ha hablado muy poco de ello. Gilbert Levin, investigador principal de uno de los experimentos de las naves Viking, recordemos, pertenecían a las misiones Viking que fueron a Marte en los 70, defiende que se encontró evidencia de vida presente, aún viva, aún existente, en Marte ya en la década de los 70. ¿Qué pasó? Aparentemente, en los experimentos biológicos que se hicieron en la misión, a base de mezclar químicos para ver cómo reaccionaban los diferentes elementos, las sondas que aterrizaron en Marte mezclaron nutrientes con base de nitrógeno en materia del suelo marciano, teniendo los nutrientes como marcadores un elemento radiactivo. Y dio positivo en 2 ocasiones, supuestamente confirmando que había vida
existente en ese momento funcionando en Marte. Vida, por supuesto, microbiana o unicelular. Hicieron 3 experimentos con las Viking. Uno, el de liberación etiquetada, que estaba creado para detectar signos de metabolismo, reacciones químicas de los organismos, básicamente. Luego los experimentos de liberación pirolítica, buscando una síntesis orgánica, y ambos experimentos dieron resultados positivos, pero el tercer experimento, que consistía en un intercambio de gases, resultó negativo. Añadían agua con estos nutrientes y carbono radiactivo al suelo, por si había microorganismos en él. De existir estos microorganismos allí, se produciría un aumento en la emisión de gas radiactivo. Eso con vida existente en ese momento, no con restos de vida pasada. Era para comprobar si esta vida microbiana utilizaría esos nutrientes y liberaría un carbono radiactivo en forma de gas. Al ser reactivo, deja una huella detectable para el experimento. Y esto funcionó. Esto fue en el tercer experimento. Y de hecho, en este tercer experimento, la primera vez que se inyectó el gas, funcionó, pero falló la segunda y la tercera vez. Se pensó entonces que el primer resultado positivo podía deberse al perclorato, un compuesto que se emplea en combustible para cohetes y en fuegos artificiales. Además, rastrearon si había restos orgánicos y no encontraron nada. También las limitaciones del momento tecnológicas, dado que era por medio de estos módulos que estaban haciendo todos estos experimentos y estaban limitados, evidentemente, pero aún así no encontraron ningún signo de vida. Y de hecho, el científico a cargo del proyecto en ese momento ya dijo, Gerald Soffen, que sin cuerpos no hay vida. Y dado que había fallado el último experimento y no se habían encontrado organismos como tal, por lo menos verificables con la tecnología de ese momento, pues se concluyó que habría sido todo fruto de reacciones químicas casuales que habrían dado esos resultados. Pero después vino el Curiosity y el Perseverance, los 2 rovers de la NASA. Con estos encontraron compuestos orgánicos autóctonos. No vida, ojo, compuestos orgánicos, si no, ya hubiese sido, vamos. Entonces, esta persona, cuyo nombre no sé pronunciar, prefiero escribirlo y que se vea, antes que decirlo mal. Con los nuevos descubrimientos que se estaban haciendo, llegó a la conclusión de que los métodos que se habían empleado para detectar señales de vida durante la misión Viking pudieron destruir sin querer esos microorganismos que buscaban, y que por eso no llegaron a encontrar los microorganismos en sí mismos. Y de hecho, como argumento para respaldar esta teoría, habla de seres extremófilos en la Tierra concretos, a quienes viviendo en rocas y extrayendo humedad simplemente del aire, si se les derrama agua encima, el agua derramada resultaría letal para ellos. Por esta razón, con otros seres extremófilos como los que posiblemente podrían estar en Marte, el haber añadido agua para los experimentos también hubiera podido ser letal, y es una explicación bastante plausible, la verdad. Todo coincide bastante bien, pero bueno, teniendo en cuenta todos los factores, quiero decir. Esto sería una muy buena explicación además de por qué al principio las inyecciones dieron positivo y las posteriores no, porque las primeras todavía estarían vivos y después se habrían destruido. La verdad que todo encaja, como digo, impresionantemente. Y si cogemos todo el conjunto de todo, tanto su teoría, lo que pasó, como las condiciones en general de toda esta situación y del planeta en sí mismo, es que encaja que, bueno, es impresionante. Y claro, es que además argumenta, y basándose además en estudios de la vida aquí, que quizá los microbios de Marte, al estar en un entorno tan extremadamente seco y haberse adaptado tan bien a él, vieron un exceso en ese agua que se les echó que no pudieron soportar. Como de hecho les pasa a estos otros seres extremófilos terrícolas, que en condiciones de incluso menos sequedad que los presuntos marcianos, teniendo que coger agua simplemente del aire, les resulta letal que les echen agua encima. Pues habría que imaginar los de Marte con unas condiciones de todavía más sequedad. Toda la lógica es que está tan bien fundamentado, y siendo además un tipo de microorganismos extremófilos con unas condiciones similares pero más extremas en Marte, la verdad, muy bien, muy bien. O sea, realmente es muy posible que al principio estuviesen dando positivo, porque como se esperaba, eran microorganismos vivos y después pues no soportasen el agua y dejasen de dar estas señales biológicas. Y otro dato fascinante más, también por parte de este profesor. Esto lo propuso en un estudio del 2017, junto con su coautor Jupp M. Hood Cooper, que la vida marciana podría tener peróxido de hidrógeno en sus células como forma de adaptación. Esto daría ventajas concretas en el entorno de Marte, como que su punto de congelación fuese más bajo y tener una fuente de oxígeno e higroscopicidad. La higroscopicidad es la capacidad de sustancias de absorber y retener la humedad del ambiente, o sea, como estos seres extremófilos que comentaba terrícolas. La tienen materiales y también la tienen seres vivos como estos tan peculiares. Él dice que con unos seres marcianos que hubiesen incorporado este peróxido de hidrógeno a sus células, los resultados del Viking pues tendrían toda la coherencia. Y aparte que este componente sería óptimo para ellos para sobrevivir en ese ambiente, o sea que es que todo encaja, la verdad. Además comentó que el espectrómetro de masas del cromatógrafo de gases calentaba las muestras antes de analizarlas, y defiende que si estos seres tenían peróxido de hidrógeno también hubiese resultado letal para ellos. Además provocaría que este peróxido de hidrógeno reaccionara con cualquier molécula orgánica de alrededor, formando muchísimo dióxido de carbono, que es justo
justo lo que detectó el instrumento. O sea, la teoría está súper bien fundamentada. Es impresionante. Y este profesor defiende fehacientemente que hay que llevar una nueva misión con este enfoque de detección de vida, pero teniendo en cuenta todos estos factores a Marte, para poner a prueba sus hipótesis y otras. La verdad que sí, será una hipótesis, pero me parece tan buena que se acerca muchísimo a la teoría. Le gustaría además que se ponga el foco en la vida en rocas salinas para buscar vida análoga a los seres extremófilos que se encuentran en la Tierra, que comentó como ejemplo, vamos. E insiste en que habría que investigar específicamente las áreas donde parece más factible la vida, según las condiciones de otros seres que se han visto en la Tierra. Muy coherente, yo no sé por qué no lo hacen ya. Las ondas se encontraban a una distancia de más de 6.400 kilómetros y ambas dieron positivo. Levin pidió a la NASA que haga el mismo experimento otra vez, hoy en día con los medios de ahora, para ver qué pasa y que incluso vuelvan a revisar los experimentos de hace 40 años, porque está convencido de que dio como resultado la confirmación de vida marciana actualmente existente. Pero como pasa muchas veces, dado que no fue una evidencia absolutamente confirmable por las limitaciones del proceso y de los datos comprobables in situ, pues no se le ha hecho demasiado caso. La cosa es que si se confirmase que sigue existiendo vida microbiana y en Marte, casi que se podría decir que muy probablemente lo más probable es que esos experimentos estuviesen acertados y se haya descubierto vida actual en Marte hace 40 años sin saberlo y dándose como negativa la vida en el sistema solar por muchísimos años posteriores, irónicamente. Ya veremos qué pasa. De hecho es curioso porque la NASA ha dicho respecto a esto, con las condiciones de la superficie marciana, con la radiación solar, la sequedad, la química actual del suelo, es muy difícil, por no decir imposible, que haya organismos vivos en el suelo marciano. Pero es que eso no es cierto. Habiéndose demostrado que organismos en condiciones mucho más extremas, incluso en condiciones del espacio exterior, han podido sobrevivir, que la NASA diga algo así, la verdad es que me parece que está muy fuera de lugar. Precisamente la mente científica tiene que tener en cuenta no solamente lo que no conocemos y de lo cual debemos dudar, sino lo que sí conocemos que puede confirmar lo que parece imposible. Pero bueno, por lo menos lo dijo en su momento, porque esta declaración se hizo saber en el 2019, por lo menos se popularizó entonces. En el 2019 está bastante cercano en comparación al tiempo que hace que se saben todas estas cosas sobre los seres extremófilos, la verdad. Así que bueno, no me vale. La verdad es que se especula que puede haber vida debajo de la superficie marciana en lugar de encima, porque muchos científicos consideran que las condiciones en la superficie marciana son incompatibles con la vida, aunque yo insisto, no obstante, debajo de la superficie las condiciones son extremadamente factibles al punto de poder albergar muchísima más cantidad de vida. Y además se sabe que bajo la superficie de Marte hay agua líquida, o sea que la superficie protege contra la radiación, contiene agua líquida, mantiene también las temperaturas. Hay zonas en el planeta que tienen temperaturas medias y muy altas o que las pueden registrar. En el subsuelo seguramente se conserven mejor. Vamos, que uno de los lugares donde se pretende buscar vida sí o sí es bajo el subsuelo. En el caso de Marte, aparentemente la vida tendría un origen similar, por no decir igual, que en nuestro planeta. De hecho, hay teorías que respaldan de forma muy eficiente, científicamente hablando, que la vida realmente comenzó en Marte antes que en la Tierra y que incluso la vida terrícola realmente tiene su origen en Marte. Y es súper interesante y sobre todo tan factible que es impresionante. A nivel biológico, se sabe ya completamente desde hace años cómo se forma toda una célula, que es la estructura básica de la vida, lo que forma microorganismos, lo que forma seres pluricelulares como somos nosotros. De la célula se sabe cómo se han formado todos los orgánulos de la célula, también la bicapa lipídica, excepto una cosa, que es el ADN. Se sabe cómo se ha formado todo y de hecho se puede replicar en laboratorio cómo según las condiciones climatológicas, la presión atmosférica, los elementos presentes entonces, cómo podían llegar a interaccionar esos elementos de manera que formasen estos orgánulos, estas capas, etc. La célula al completo. Salvo el ADN, no se ha podido descubrir hasta ahora y en cambio hay una teoría muy interesante de cómo sí pudo haberse formado en Marte según las condiciones climatológicas y según las características de allí con respecto también a los elementos de allí. Bueno, voy al tema de en qué se relaciona la vida marciana, la presunta vida marciana con la vida terrícola de forma tan directa. ¿Y por qué está tan bien fundamentado? Existe la teoría de que en Marte sí pudo hallarse la posibilidad de formarse tanto el ADN como el ARN en las condiciones de allí, con los elementos de allí y con las circunstancias de ese planeta hace millones de años. Recordemos que el ADN contiene la información del ser vivo, pero el ARN ayuda a que esa información sea procesada por las células y entendida. Por supuesto, de hecho, millones de años antes de que hubiese vida en la Tierra. Ahora voy también a eso, porque también es muy interesante y también está muy bien fundamentado. Ha habido teorías al respecto que proponen que elementos como el boro pudieron haber tenido un papel muy importante a la hora de participar en la formación o en la posibilidad de formar ADN y ARN allí. La idea en sí misma
independientemente de los componentes que hayan podido originar esto, es bastante significativa y muy posible. Sería una muy buena explicación a por qué no se encuentra la forma de replicar el nacimiento, la creación del ADN en la Tierra, pero evidentemente no tendría por qué ser la única. ¿Por qué concretamente en Marte? Porque pudiera haber sido que antaño sí hubiera circunstancias en la Tierra que diesen lugar a ello, que hoy en día ya no, aunque es extraño, pero pudiera ser. Parece ser que se ha conseguido saber cómo se creó el ARN hace nada, supuestamente en la Tierra primitiva, pero es una hipótesis. No obstante, aquí tenéis la noticia, que si no me voy a enrollar muchísimo, pero no se ha logrado saber aún cómo se creó el ADN, aunque se piensa que se formó a partir del ARN y que el ARN por tanto fue primero, antes que el ADN. Tampoco se sabe cómo supuestamente pudo pasar el ARN a formar ADN o cómo se convirtió en ADN. Sí se ha demostrado que el ácido desoxirribonucleico, o sea el ADN, se puede formar a partir del ácido ribonucleico, el ARN, en un proceso que se llama transcripción inversa. Pero este proceso requiere enzimas que se supone que no estaban presentes en la Tierra primitiva. O sea que es un lío. Y esto concretamente apoya todavía más lo que voy a decir sobre la siguiente hipótesis de la vida marciana y su supuesta relación con la vida en la Tierra. Por lo menos se supone que se sabe que el ARN se pudo replicar a sí mismo. Y eso es clave para la hipótesis del ARN y su importancia como origen del ADN, porque además el ARN también es capaz de almacenar la información genética y catalizar reacciones. Y es que los minerales que se consideran básicos para la formación del ARN eran más abundantes en Marte que en la Tierra de antaño, se supone, lo cual es importantísimo para esta teoría y es que la fundamenta tan bien, ya se sabe por métodos experimentales que los fragmentos de ADN pueden sobrevivir durante millones de años en rocas expuestas a altísimos niveles de radiación, o sea, como los que se encuentran en la superficie de Marte. Y se sabe que además pueden sobrevivir a viajes en el espacio, así que pero ¿qué es lo que fundamenta todavía más la teoría de que el ADN y el ARN se formaron en Marte inicialmente? Cosas como que, por ejemplo, aparte de las evidencias de que el planeta posiblemente sí tuvo vida antaño por todo lo que ya he comentado, aparentemente también, y muy bien argumentado a su vez, empezó muchísimo antes la vida en Marte que en la Tierra. ¿Por qué? Porque el planeta se enfrió antes, tras la formación de los planetas y la reagrupación alrededor del Sol. Esto pasó mucho antes en Marte, aparentemente, a no ser que hubiese algún evento que fuera excepcional y contradiga esto. En principio pasó mucho antes en Marte porque Marte es más pequeño que la Tierra y además contiene menos elementos radiactivos. Pero también hay otras razones, como por ejemplo que la Tierra tuvo un gran impacto que hizo que adquiriera más calor. El impacto que posiblemente originó la Luna, nuestra Luna. Y esto es también importante porque la Luna en sí misma es otro elemento que ralentiza el enfriamiento de la Tierra, dado que la influencia que tiene la Luna en la Tierra hace que su actividad física sea más intensa. Por la influencia gravitatoria, por cosas como su alejamiento de la Tierra y la consecuente desaceleración de esta, debido a su alejamiento precisamente. Este es otro tema astrofísico muy interesante. Pero el caso es que la Luna, con su influencia gravitatoria, genera una actividad física en la Tierra que provoca que mantenga más el calor y por tanto se enfríe más tarde. Marte también pudo tener, y de hecho se supone que tuvo impactos, no se sabe si de la misma magnitud en aquella época, pero sí que los satélites consecuentes, aparentemente por alguno de estos impactos, muy probablemente si no fueron captados, no tienen la masa suficiente ni muchísimo menos para generar un efecto como el de la Luna en nuestro planeta. Así que probablemente Marte se enfriará muchísimos millones de años antes que la Tierra y sus posibilidades de tener vida, que las tenía todas teóricamente, se harían realidad mucho antes que en la Tierra. Por tanto, cuando en la Tierra empezó a haber vida, ya habría habido vida en Marte desde hace millones de años. Esto no implica necesariamente que la vida haya tenido que llegar desde Marte, pero resulta que se han descubierto rocas marcianas en la Tierra. O sea, hay evidencia física demostrada de que han llegado restos de materia marciana a la Tierra a través de meteoritos y similar. ¿Y qué pasa? Que se sabe que las bacterias pueden sobrevivir a viajes espaciales, las extremófilas, bueno, los seres extremófilos. Y si había vida entonces, pudieran haber llegado perfectamente a través de esas rocas que sí que se han encontrado en la Tierra y las que pueden no haberse encontrado que también estén provenientes de Marte, pues pudieran haber llevado en ellas en forma de microorganismos que han sobrevivido al espacio o incluso si no han sobrevivido, que parte de su materia se conserve. Por ejemplo, su ADN y su ARN. De forma que su estructura ya esté formada y pueda llegar a replicarse sin necesidad de que se haya tenido que formar aquí primero. Son demasiadas las pruebas que apoyan la teoría de que existiera la vida en Marte como la conocemos y que nosotros seamos descendientes directos de la vida marciana. Y que encima esa vida, como mínimo esos océanos ya se sabe que sí,
pero probablemente incluso esa vida siguiera existiendo no solamente cuando aquí ya había vida hace millones y millones de años, sino cuando aquí ya había humanos. Y los humanos primitivos, de haber avanzado más rápido hasta nuestros días, pudieran haberse encontrado vida directamente allí como la nuestra, o parecida, o análoga, pero bueno, con la misma base, en resumen, si llegara a ir muchos años antes a la Marte en lugar de ahora. Irónico, interesante, intrigante, demasiadas cosas. La cosa es que todos estos motivos hacen que desde hace mucho tiempo ya se esté buscando vida cuando hace décadas se había descartado ya encontrar en cualquier lugar del sistema solar. Se descartó completamente, como también se descartó encontrar agua líquida en cualquier planeta del sistema solar que no fuese la Tierra, y ya se está encontrando en cada vez más sitios, incluyendo en Marte. Agua líquida presente. Con la vida ha pasado lo mismo. Se espera encontrar evidencia de vida antaño de una vez. De hecho, muchos estamos esperándolo desde hace tiempo a ver cuándo pasa ya, porque damos por hecho que tiene que confirmarse en algún momento. Pero muchos científicos están tan convencidos que van directamente ya a buscar la evidencia de vida pasada e incluso la vida presente en Marte en forma unicelular. Pero la vida pasada en forma pluricelular análoga a la nuestra. Y no solamente en Marte. De hecho, es que se está buscando en otros sitios por otro tipo de razones extremadamente interesantes que merecen otro vídeo, en satélites de Júpiter como Europa o Ganímedes, con también unas bases absolutamente fascinantes, factibles e impresionantes de posibilidades de encontrar directamente animales o vida como la nuestra pluricelular, o mínimo unicelular, pero incluso pluricelular, que son también de comentar. Cómo ha cambiado el panorama solamente por tener más conocimiento respecto a lo que se creía que se sabía y se había descubierto entonces. Cómo evoluciona la ciencia según avanza paso a paso la tecnología y el conocimiento, y cómo tanta gente se aferra a lo que dice la ciencia en el momento y no ve más posibilidad y se cree que es un dogma, como una religión. Incluso cuánta gente está anclada en creencias antiguas de hace décadas que la ciencia ya ha desmentido y no lo saben y lo toman como una verdad absoluta solo porque lo dijo la ciencia en algún momento. Es que es impresionante. Bueno, se supone que la vida microbiana llegaría desde Marte a la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Básicamente cuando se calcula que empezó aquí la vida, de hecho. ¿Casualidad? No. No obstante, sí que es verdad que la época en la que apareció la vida ha cambiado de fecha en algunos momentos, porque se van descubriendo nuevas cosas, igual que la aparición de los primeros humanos, que también ha cambiado de fecha, pero siempre yendo más hacia atrás de lo que se creía antaño, curiosamente, en ambos casos. Pero sí, básicamente esta teoría apoyaría que el comienzo de la vida aquí coincide con cuando llegaría restos de vida biológica de Marte debido a la presencia de vida allí y que seríamos la herencia directa de la vida marciana. ¡Wow! O sea que eso de que vendríamos de extraterrestres de una forma muy distinta a lo que las teorías de la conspiración plantean, pero sería realidad de alguna forma, irónicamente. El ADN o los restos para poder formar ADN en condiciones habrían llegado en meteoritos. Tiene un nombre, de hecho, se llama panspermia. Panspermia, término importante, sobre todo en cuanto a astrobiología.